Chicos, no me hagan mucho caso, pero creo que estamos a 4 capítulos de que acabe esta temporada. ¿Cómo lo sé? Saben que para traer un capítulo nuevo se tienen que acumular 5 para que sea 1 hora y algo. Y actualmente les estoy trayendo los 5 que hay. Sin embargo, hay 2 más, pero obviamente no los voy a traer hasta que se completen los 5 para el siguiente capítulo. Y se tardó un poquito más porque el creador se tomó unas vacaciones y bueno, estuvimos casi 2 semanas sin capítulo. Y por eso estamos tardando un poquito más en traer este pick. Pero creo que quedan 4 capítulos. ¿Por qué digo eso? Lo sabrán en el próximo episodio, que a lo mejor llegue en 2 semanas. No creo que este tarde mucho porque les digo, ya hay contenido, no tengo que esperar bastante. Pero por lo que está pasando actualmente, creo que le quedan 4 capítulos. Así que si atino esto, quiero que dejen un like y un comentario y se vayan a ver mi fanfic de Harry Potter, los primeros que elegimos. Sé que no tiene nada que ver con Boku no Hero, amigo, pero promoción. El que están viendo en pantalla es mi fic, vayan a verlo. Y si les gusta Harry Potter, pues vayan a verlo. Pero ya dejando un poquito de lado eso, espero acertar porque ya quiero ver cómo va a acabar esta temporada. Cada temporada que ha acabado se queda en un punto clave y espero que en este caso no sea la excepción. Y si me equivoco y en 4 capítulos no ha acabado la temporada, pues digo, Dios mío, ¿hasta dónde va a acabar? Sinceramente no lo sé porque actualmente ya llevamos más de 120 capítulos en esta temporada, así que wow, estamos muy adelantados. Pero bueno, dejándolo eso, quiero agradecer a todas las personas que siguen la teoría incluso después de años. Y con eso dicho, agradezco a todos, tanto miembros como no miembros, que están aquí apoyando el canal. Con eso dicho, vamos a comenzar una vez con el capítulo de hoy, que sé que muchas personas están esperando y otro tanto, pero bueno, comencemos ahora con el capítulo. Disfruten la teoría. Emperador Dragón. Temporada 4. Episodio 23. En camino a algo más. Olmigt estaba sentado en su escritorio en la sala de personal de UA mientras revisaba los informes. Había tantos informes que revisar estos días. Sin mencionar las tareas escolares que debían corregir y las clases que debían impartir. No se arrepentía de haber ido a la UA a enseñar, solo que, nadie imaginaba lo que había sucedido. Por suerte, la UA era un lugar de profesionales, y los demás profesores estaban acostumbrados a cubrirse mutuamente cuando los acontecimientos los llamaban a trabajar como héroes. La actividad interescolar seguía funcionando bien, aunque ya había dado el resultado esperado. Sin embargo, el público lo desconocía. Y el programa avanzaba con éxito en su objetivo público de que las heroicas escuelas colaboraran. Sin embargo, el resultado privado iba a ser más necesario que nunca, e Inasa progresaba de maravilla con One for All. Toshinori a veces se sintió culpable, pues dedicaba su tiempo activo a apariciones públicas y hazañas heroicas, ya entrenar a Inasa. Los estudiantes parecían comprenderlo y se estaban acostumbrando a verlo en su forma pequeña. Inasa, sin embargo, tenía que encontrar tiempo para hablar seriamente con Inasa. El había adolescente asimilado su reacción al tártaro y a todo lo demás. Estaba concentrado en su entrenamiento. Iba bien. Yagi no podía negarlo, pero no quería que Inasa se volviera, no quería que Inasa se concentrara tanto en eliminar a All for One e Izuku que olvidara quién era. Que olvidara que el mundo existía. Si Toshinori era honesto consigo mismo, ese había sido él. Creyó que era necesario, pero con la perspectiva que da, parte de ello había sido necesario, pero hubo oportunidades que no aprovechó y que habrían mejorado las cosas si tan solo lo hubiera reconocido en su momento. Claro que esas oportunidades no parecían ser de ayuda, pero si se hubiera tomado un minuto para pensarlas, habría comprendido su valor. Había tomado decisiones precipitadas durante años, incluso cuando no estaba luchando contra un villano, y eso no era saludable. Necesitaba asegurarse de que Inasa supiera que tenía una opción, que contaba con gente en quien confiar. Eso marcaría la diferencia. Si el adolescente intentaba hacerlo solo, Inasa no necesitaba repetir los errores del pasado. Según Mirai, no iba a hacerlo. Mirai había visto a Inasa convertirse en el héroe número 1, pero, él había sido el héroe número 1 y eso no había resuelto nada. Tenía que haber alguna forma de mostrarle a Inasa lo que había aprendido, lo que sabía. Olmigt soltó una carcajada autocrítica. Para eso estaba allí, en la UA, para enseñar lo que había aprendido y lo que sabía a la próxima generación, pero, iba a tener que contárselo todo. Y tenía que hacerlo de forma que Inasa comprendiera el peligro. Toshinori se acercó para sí mismo. Eso tendría sentido, pero lo que para él tuviera sentido no necesariamente lo tendría para Inasa. El ex-héroe número 1 sospechoso. Solo podía intentarlo. Y él odiaba eso. Inasa miró hacia la calle. No era una calle de verdad. Era uno de los campos de entrenamiento de la UA para el paisaje urbano. Tenía que llegar al otro lado, pero sabía que no sería fácil. Por todas partes, el paisaje urbano estaba lleno de héroes, y su misión era detenerlo.
Algunos eran profesores de la UA, otros de otras escuelas de héroes. Koi le había dicho que no participaría, pero que esperara a casi todos los demás. Y eso fue todo lo que dijo. Incluso podría haber algunos estudiantes. No estaba completamente seguro de qué sentir al respecto. Nadie más recibió este tipo de entrenamiento. Solo él. Él sabía por qué. Tenía uno para todos. Pero, no le parecía justo. No era justo. Sir Newteye lo había desestimado al admitirlo. Pero la vida no era justa, ese era el principal argumento del compañero. All-Might lo había explicado de otra manera. El ex-héroe número 1 había admitido que no era justo, pero había dicho que era necesario. Eso Inasa lo podía entender. Aunque había deseado fervientemente que nadie lo hubiera notado en la cartelera con una de las entradas sobrantes de All-Might, fue lo suficientemente inteligente como para saber que sí lo habían notado. La única razón por la que no se había mencionado fue por los eventos del día siguiente, pero Inasa había visto una de las publicaciones de Hero de la mañana después de la cartelera, y su asistencia había sido anotada. No en portada ni nada parecido, sino como un artículo más breve, en la página 9. Pero allí estaba. La gente, cuando necesitaba algo que los distrajera de la realidad del Tártaro y la muerte de Endeavor, lo notaba. Empezaban a preguntarse por qué había estado allí. No encontraron respuestas, pero las cuestionaron. Nadie planeaba darles respuestas, pero Inasa sabía que era mejor responder con sus acciones o... All-Might había sido sombrío en su evaluación de la situación. Si bien Tomura Shigaraki había sido encontrado muerto, el mero hecho de asaltar el Tártaro y matar a Endeavor, con las heridas de otros héroes, generalmente muy visibles, iba a pesar en el público. Los héroes habían recuperado parte de la confianza pública con la muerte de Tomura. El público lo conoció como el líder que había sido tan caótico y efectivo. Probablemente eso era lo único que mantenía unida a la sociedad. Porque la sociedad no se daba cuenta de que las mayores amenazas habían estado usando a Tomura como tapalera. Suspiró y negó con la cabeza, volviendo a concentrarse en la tarea. Otros ya estaban pensando en cómo asegurar la calma del público. Muchos otros también lo estaban pensando. Y él sabía que formaba parte de esos planes. Nadie iba a salir y decir que él era el sucesor de All-Might, pero él sabía que iba a ser elegido como el héroe nuevo y prometedor, uno de los de vanguardia, la nueva ola que mantendría al público a salvo. No podía pensar en eso. Inasa sentía torbellino y uno para todos. Ambos se le presentaban con facilidad, e Inasa había días en que creía que se estaban convirtiendo en uno. All-Might no podía aconsejarle en ese aspecto, porque el hombre no tenía ningún don. En cambio, simplemente le había dicho que hiciera lo que le pareciera correcto. En palabras de All-Might, los dones eran naturales, y controlarlos era cuestión de instinto. Instinto y aprendizaje, pero estaba mejorando con One for All. No era tan cómodo como Irwin, pero todo el entrenamiento que había estado haciendo estaba haciendo que se asentara. Inasa observó el paisaje urbano. No veía a nadie esperándolo, pero podía presentirlos. Y lo más importante, no veía a nadie que se asomara al horizonte. Aizawa era probablemente uno de sus mayores obstáculos. Cuando Izuku o su padre atacaran, Aizawa estaría en la misión. Todas las misiones para enfrentarlos. Se especulaba que, dado que Izuku y su padre tenían múltiples dones, Aizawa solo podría borrar uno a la vez, pero no se creía probable. El don de Aizawa le permitía borrar los dones de todos en su línea de visión. Así que una persona tuviera múltiples dones no debería ser un problema. Incluso si solo pudiera borrar parcialmente sus peculiaridades, eso sería algo. Pero eso no fue hoy. Inasa se dio cuenta de que había al menos dos maneras de atravesar el paisaje urbano. La primera era permitir que todos lo atacaran. La segunda era simplemente intentar atravesar la ciudad a toda velocidad. Tanto Torbellino como Uno para Todos le otorgaban un aumento de velocidad significativo, aunque no llegara hasta el final, recorrer parte del camino sería beneficioso. Técnicamente, había una tercera opción. Los paisajes urbanos de UA eran realistas, así que probablemente habría un sistema de aguas pluviales o alcantarillado por el que podría pasar, pero hoy los paisajes urbanos de UA eran realistas y Inasa estaba igualmente seguro de que tendrían agua. No había metro en este paisaje urbano porque había una plataforma de tren elevada en algunas partes. Y este era el paisaje urbano T, lo que significaba que no había grandes zonas subterráneas para caminar que protegieran a los ciudadanos del clima. Concentró Torbellino en su espalda y activó Uno para Todos en todo su cuerpo.
Uno para todos era una habilidad de mejora, así que usarla en todo su cuerpo era la mejor manera de obtener resultados. De lo contrario, probablemente se lastimaría, sobre todo si la enfocaba en una parte del cuerpo, sin darle al resto la oportunidad de sostenerlo. Y All Might nunca había usado uno para todos en una sola parte de sí mismo. Inasa respiró hondo y se impulsó. Oyó el crujido del hormigón tras él, pero no miró. Cementos lo arreglaría. Más rápido de lo que creía posible, incluso con Whirlwind empujándolo, Inasa superó el primer bloque. Sintió que apenas apoyaba los pies mientras corría por el paisaje urbano. Superó el segundo bloque y vio un muro de cemento alzarse frente a él. Inasa levantó un brazo, preparándose, y se estrelló contra él. Si hubiera tenido más tiempo, podría haber usado torbellino para perforar el hormigón, pero no pudo concentrar su don con la suficiente rapidez. Al menos todavía no. No fue el movimiento más sutil, pero fue efectivo al atravesar el muro. Levantó una nube de polvo e Inasa vio cómo se formaba un segundo muro. Antes de que pudiera obstruirlo, ya estaba allí, y saltó, superándolo fácilmente. Demasiado alto en realidad. Inasa se vio reflejado en el cristal de los edificios. No tenía ni idea de en qué piso estaba. En lugar de bajar, concentró a Whirlwind en sus pies y siguió adelante. Si había alguien en el suelo, no aterrizaría donde esperaban. Un par de profesores habían notado que poseía habilidades similares a las de All Might, y también sabían lo lejos que podía saltar. Si hubieran calculado las habilidades del héroe, su capacidad de volar habría desbaratado sus predicciones. Se oyó un grito desde abajo. Parecía tener razón. Inasa siguió adelante. Se acercaba. Podía ver la puerta. Wano insistió en que la cruzara. No para este ejercicio, solo con tal de que la cruzara, de forma que no pudieran arrastrarlo de vuelta. Le habían advertido que habría otros ejercicios en los que tendría que atravesar la puerta, en lugar de volar varios pisos por encima. Él aceleró a toda velocidad y entonces sintió un dolor que le atravesó la parte posterior del cráneo y todo se volvió negro. Fue solo un instante, pero suficiente para que comenzara a estrellarse contra el suelo. Inasa agarró a Torbellino, concentrando su don para detener la caída, y logró aterrizar sano y salvo, aunque no de forma impecable. Sintió que sus piernas casi se doblaban y se concentró en levantarse. Las zonas en su visión se desvanecían. «¿Estás muerto?», se escuchó una voz por el sistema de megafonía. Inasa se frotó la nuca. Tenía un bulto. Estaba sensible, pero no tenía otras lesiones. «¿Qué pasó?», preguntó. «Te dijimos que te trataríamos como a un dragón», dijo alguien. No era un profesor de la UA. Él asintió. «Te tengo», dijo una voz a lo lejos. Era tranquila. Inasa miró hacia el horizonte y lo vio. El sombrero lo delataba. Francotirador. Había sido una bala de algún tipo, probablemente de goma, la que lo había alcanzado. Inasa le hizo un gesto al profesor para reconocer el golpe. Habían dicho que lo tratarían como a un dragón. Simplemente no se había dado cuenta de que eso significaba usar la fuerza letal como primera alternativa. Inasa recordó sus clases. ¿Está en la lista de fuerza letal?, preguntó. Solo unos pocos villanos entraban en ella. Era una lista que permitía a los héroes usar la fuerza letal como primer recurso, no como último. La lista la creó el HPSC, ya que no eran héroes. Antes de confirmar la inclusión de un villano, la verificaba la Asociación Mundial de Héroes y la firmaba el primer ministro. No llegó a serlo, fue una orden de ejecución sin juicio, sin derecho a apelación y por eso esos controles se consideraron equilibrios necesarios en el proceso. Están en el proceso de ponérselo ahora. Inasa tragó saliva. No estaba seguro de qué pensar de eso. Izuku tenía 16 años. La misma edad que él. Fueron las consecuencias de su decisión, pero y se sintió prematuro. Inasa se sintió perturbada. Su padre ya está en ello, continuó el héroe. Era de esperar. Al menos algunos de los villanos del Tártaro también estaban allí, y su estatus, en todo el mundo, se actualizaría de encarcelados a libres. Izuku quizá se había ganado su lugar en la lista, pero, Inasa no podía creer que ese fuera el legado que deseaba. ¿Estás bien para ir otra vez?, la pregunta lo tomó por sorpresa, pero Inasa la consideró. El dolor de cabeza se le estaba desvaneciendo y si iba a luchar contra Izuku y su padre, entonces, estaba bastante seguro de que no quería matarlos. Izuku, definitivamente no quería matarlos. Pero estaba igualmente seguro de que ahora mismo, probablemente no podría detenerlos de ninguna otra manera. Vamos, dijo Inasa, mirando a su alrededor.
Tengo que capturarte, ¿verdad? Preguntó, medio en broma. Los ejercicios se alternaban, lo que le daba la oportunidad de cazar a otros. Y también había ejercicios de combate puro donde aprendía el combate cuerpo a cuerpo con Isindon. No, respondió el héroe. Tienes que capturarnos a todos. El héroe hizo un gesto con la mano, señalando los edificios, e Inasa vio las siluetas de mucha gente. Esto iba a ser divertido. Ted Kirishima se encontró en una de las aulas traseras, casi como si lo hubieran atraído. No le sorprendió ver que los demás ya habían tomado asiento. Se reunían una vez por semana, más o menos, solo para charlar. Momo, Ida, Kaminari y él. Bakugou estaba invitado, pero le pareció una tontería, y si Kirishima era poco caritativo, Katsuki solo se quejaba de Izuku y despotricaba sobre cómo lo vencería, algún día. Excepto que Kirishima no podía ver cómo, especialmente después de, resopló al verlos a todos. Todos oímos Y. Y Ida no terminó la frase. Teníamos que estar juntos, añadió Kaminari. Kirishima asintió. Entendía el sentimiento. Por eso estaba allí. Se quedaron sentados en silencio durante unos instantes, apoyándose mutuamente en sus fuerzas. Nunca tuvimos una oportunidad, ¿verdad? Preguntó Kaminari con desaliento. Momo no respondió, pero Kirishima supo que Denki la vio negar con la cabeza. No podía decir nada que no hubieran dicho antes. Excepto que esta vez, una cosa era darse cuenta en terapia de que te habían superado, y otra muy distinta era tener pruebas que el mundo pudiera ver. Pero las tenían. Izuku Midori ya había asaltado el Tártaro, y uno de sus hombres había matado a Endeavor. El mundo sabía que no tenía ninguna oportunidad. Me dolió. Me dolió mucho. Se suponía que UA sería un espacio seguro para aprender, pero, ¿cómo diablos había entrado el monstruo? Excepto que Eijiro sabía que Izuku no había sido un monstruo en la UA. Había sido un estudiante normal. Tenía algunas ideas peculiares y era obviamente fuerte, pero, no había nada que indicara que fuera tan malvado. Esta fue la lección perfecta del mal escondido a plena vista, con una fachada agradable. Cuando se enteró de la redada, se quedó atónito, y luego pensó que la gente lo entendería. Ahora sí lo entendían, pero no fue tan bueno como él esperaba. Dolía más, o tal vez le devolvía el dolor, la forma en que la gente lo miraba con lástima. Pero no era exactamente lástima, había algo más en sus ojos. Kirishima sabía lo que era, pero no quería pensar en ello. No necesitaba saber que lo consideraban estúpido por enfrentarse a Izuku. Sabía que podía quedarse ronco recordándoles que nadie sabía lo peligroso que era Izuku en ese momento y que lo único que pasaría sería que le doliera la garganta. No fue justo, no estaba bien. Así era el mundo y lo único que podía hacer por ahora era sentarse en el aula con aquellos que entendían. Maldita sea. No estaba previsto que fuera así. Line. Mei tocó a la puerta. Esto fue bastante emocionante para ella. De pequeña, no se había sentido sola gracias a sus inventos y a su charla con Izuku, pero nunca la habían invitado a la casa de una amiga. Técnicamente, esta vez tampoco la habían invitado, pero había obtenido un permiso especial para salir de UA un fin de semana. Power Loader había dicho que necesitaba tiempo libre. Había venido aquí. Untsu. Era donde Ochako se había criado. Había sido un poco difícil encontrar la dirección de Ochako, pero Hanei la ayudó. La puerta se abrió y Mei miró los ojos marrones de su amiga. «Mei», exclamó Ochako. «¿Qué haces aquí?», preguntó. Estaba feliz. Mei se notaba que estaba feliz, pero estaba muy sorprendida. Y, al parecer, había prestado atención en la UA porque no había perdido el tiempo en preguntar cómo estaba. Fue directo a la pregunta pertinente. Vine a... Bueno, no había venido a ofrecerle trabajo a Ochako. Había venido a asegurarse de que Ochako lo hiciera. ¿Ah? Preguntó Ochako, abriendo más la puerta, pero sin invitarla a entrar todavía. Te pido que hagas un trabajo, terminó Mei. Eso fue cierto. Ochako la miró fijamente y luego negó con la cabeza. Mei, no voy a aceptar dinero por compasión, dijo con firmeza. Mei negó con la cabeza. No es eso. Necesito que hagas este trabajo, explicó. ¿Puedo pasar a explicarte? Eso pareció recordarle a Ochako que estaban con la puerta abierta. Sí, claro, dijo, retrocediendo para dejar entrar a Mei. Una vez dentro, Mei se quitó los zapatos y tomó unas pantuflas de Ochako. Los zapatos en la entrada estaban impecables, pero no perfectamente alineados. Ilustraban una casa donde vivía gente. A Mei le gustó eso.
Ochako la conducida por el pasillo hasta la sala de estar. Estaba conectado con el comedor y la cocina mediante un espacio abierto. Ochako le indicó con un gesto que se sentara a la mesa. ¿Quieres un poco de té?, preguntó. Me alegro. Ochako, ¿quién era? Se oyó una voz de mujer desde otra parte de la casa. Mei la había oído antes. Era la madre de Ochako. La chica de cabello castaño le dedicó una sonrisa de disculpa. Una amiga, gritó. Un amigo. Hubo un tono de incredulidad. Mei, aclaró Ochako. Mei. La voz sonó más cerca y un momento después apareció la madre de Ochako. Mei. La saludó. ¿Qué haces aquí? Estaba por aquí, respondió Mei. Era un chiste viejo. Tamiko no lo creyó. Vine a pedirle un favor a Ochako. Ella vino a ofrecerme trabajo, dijo Ochako en tono monótono. Tamiko parecía confundida. Qué amable de tu parte, P. No puedo hacer el trabajo sin Ochako, interrumpió Mei. ¿Qué tal si te cuento todos los detalles?, ofreció. Sí, creo que eso sería lo mejor. Ochako, ya lo haciendo estás, le sonriendo Tamiko a su hija, mientras acompañaba a Mei a una silla. Mei se sentó en una de las sillas de la mesa. Había una abertura hacia la cocina, así que pudo ver a Ochako poniendo la tetera y preparando las tazas de té. ¿Cómo está? Tamiko hizo una pausa. Va bien en la escuela, respondió Mei a la pregunta no formulada. Pero hoy definitivamente toca trabajo. No voy a aceptar ninguna compasión, dijo Ochako desde la cocina. Este no es un trabajo de lástima, reiteró Mei. ¿Verde, negro o menta?, preguntó Ochako. El negro está bien, dijo Mei. Ochako lo sabía. Unos momentos después, había 3 tazas de té en la mesa, y Ochako se había sentado junto a su madre. Mei se dio cuenta de que eran parientes. ¿De qué se trata esto, querida?, preguntó Tamiko. Empecemos por el principio, dijo Mei. Ochako sabe que trabajé con Izuku, empezó a explicar. Me ayudó a fundar mi empresa, explicó. Y le construí algunas cosas cuando éramos jóvenes. De hecho, ¿has visto al menos uno de mis inventos?, añadió Mei. Tamiko frunció el ceño. ¿Lo he hecho? No parecía segura. Casi todo el mundo lo ha visto, confirmó Mei. El villano contra el que luchó All Might. Su casco era de soporte vital. Como los padres de Ochako eran buenas personas, poco relacionadas con la industria de los héroes, a Tamiko le llevó un momento comprenderlo. ¿Tú hiciste eso?, dijo. Su tono era más de sorpresa que de acusación, lo cual era un buen comienzo. La mayoría simplemente estaba disgustada de que ayudara a un villano. No sabía que era un villano, dijo Mei, como solía hacer en ese momento de la conversación. Izuku me acaba de decir que su padre estaba herido, así que hice algo que podría ayudarle a respirar. Alguien más le puso la armadura. Tamiko ascendió. Ochako siempre ha dicho que serás la mejor en apoyo, dijo. Mei le dio una sonrisa a Ochako. Cuando el HPSC obtuvo el casco, intentaron reclamar la patente. Al fin y al cabo, era el equipo de un villano, así que era botón de la vida mía, explicó. Solo que la patente me pertenece, añadió Mei. Ay, Dios mío, dijo Tamiko. No entendía la ley, pero entendía por qué podía complicarse. Para resumir, gané el juicio que me confirmó como titular de la patente. ¿Se acabó?, preguntó Ochace. Sabía que algo había pasado, pero las noticias no informaron mucho sobre las pérdidas del HPSC. Mei asintió. Es mío, confirmó. Pero, como parte de la sentencia, debo poner mi invento a la venta dentro de un año y el 10% de todas las ventas debe donarse a una organización benéfica de héroes, añadió. Tamiko asintió. Está bien, pero no veo qué tiene que ver con un trabajo para Ochako. Era cierto. Ya casi lo tengo, les dijo Mei. Decidió no complicar las cosas mencionando a JBQC. Ochako conocía algunos de los eventos que se celebraban allí, pero no todos. Como aún no tengo el alcance de marketing necesario para dar a conocer mi producto, contacté con otra empresa especializada en equipo de apoyo, pero no lo hicieron. No creían que pudieran atender a una estudiante, explicó. ¿Y?, preguntó Tamiko. Hice un trato con ellos, sonrió Mei. Todavía estaba bastante contenta con el trato. Ochako podría hacerlo y ambos se forrarían. Todo ello, manteniendo al cliente contento. Y si eso no era una situación en la que todos salían ganando, entonces no sabía qué lo sería. Acepté lanzar un satélite para ellos, por un precio muy inferior al del mercado. Si puedo hacerlo, entonces negociarán conmigo.
Al decir esto último, Mei vio que Ochako se dio cuenta de cómo se lanzaría el satélite. Para ser justos, Tamiko también lo entendió, pero su atención estaba en otra parte de la declaración. ¿Cuál es el precio de mercado para el lanzamiento de un satélite? Mei desconocía la historia completa de Ochako, pero era bastante observadora. Quienes no lo eran no hacían los mejores inventos. Ni intentaban usar tornillos cuando se necesitaban clavos. Comprobemos si Ochako puede hacerlo, tardó en responder. El satélite pesará unos 800 kilos y lo querrán en órbita. Ante eso, Ochako mordió el labio. No puedo usar mi don, objetó. Te conseguiré una licencia para usar tu don, dijo Mei con un gesto de la mano para desestimar la objeción. De verdad, esas cosas eran fáciles de conseguir. Era más fácil despegar en un país ecuatorial y prácticamente todos, si mostrabas suficiente dinero, y ni siquiera tanto, se desvivían por autorizarte a usar tu don. Ochako tendría que volar a uno de esos países, probablemente con alguno de sus padres, pero, Mei lo explicaría más tarde. Puedo lanzarlo, dijo Ochako lentamente. Pero nunca he puesto nada en una órbita fija, añadió. Ahí es donde entran mis otros bebés, la tranquilizó Mei. Solo tienes que subirlo. Mis bebés lo colocarán en su lugar. Ochako asintió. ¿Lo harás? Preguntó Mei. Necesito este trato. Ahora que Ochako vería que no era una ofrenda de lástima, sino algo para lo que ella era especialmente apta, Mei pensó que estaría de acuerdo. Enfermo, espera. Objetó Tamiko. ¿Cuál es el precio de mercado para el lanzamiento de un satélite? Preguntó de nuevo. Mei levantó una mano. El precio del mercado, señaló con un dedo. ¿O el precio que les estoy cobrando? Señaló con otro dedo. ¿O el porcentaje que le iba a ofrecer a Ochako por hacer esto? Preguntó. Se golpeó con un tercer dedo. Tamiko suspiró. Empecemos con el precio del mercado, indicó. Desde que cerró el trato con Riquilla, Mei ha investigado más. Hanee la ha ayudado. Dependiendo del tamaño del satélite, su peso y el vehículo de lanzamiento, los costos tradicionales varían entre unos $10 millones y $250 millones. Era justo decir que los ojos de Ochako se agrandaron como platos. Tamiko se mostró un poco más contenida. ¿Y les estás cobrando? Insistió. Estimaron unos $50 millones para lanzar su satélite, les dijo Mei. ¿Qué? Jadeó Ochako. Mei se encogió de hombros. Dije que lo haría por $5 millones. Mei, Ochako pronunció su nombre. Sin embargo, era difícil entender qué quería decir. Ahora, de ese dinero, continuó Mei, ignorando su sorpresa. Estaban jugando en las grandes ligas y era hora de que Ochako se diera cuenta de que estaba lista. Tendré que conseguirte esa licencia para usar la peculiaridad, y luego tendremos que contar con un presupuesto para viajes. ¿Presupuesto de viaje? Murmuró Tamiko. Creo que despegarán desde Indonesia, así que Ochako tendrá que estar allí. Tienes pasaporte, ¿verdad? La adolescente de cabello castaño meneó la cabeza. Consigue uno y date prisa, instruyó Mei. Probablemente podría conseguir el pasaporte en un día o dos. Si pagabas, podías hacer muchas cosas rápidamente. Luego, al parecer, hay una tasa ambiental para los lanzamientos, pero supongo que una vez que explique cómo, puedo conseguir que me la eximan o pagar una cantidad simbólica. Hanee había explicado que la tasa ambiental se relacionaba con la cantidad de gases de efecto invernadero que emitía tu proyecto. Podías comprar créditos de otra empresa o pagar la tasa a la Organización Meteorológica Mundial, que realizaba el monitoreo, para que realizara trabajos de compensación. Normalmente, transferían el dinero a otra empresa que hacía el trabajo, pero como compraban sus créditos de compensación al por mayor, representaban una buena relación calidad-precio. La medida de la contaminación en estos casos se medía en vacas. Ochako produciría menos gas que una vaca, así que la cantidad no podía ser mucha. Incluso considerando algunos sobornos. Quizás algún alojamiento si el tiempo retrasa el lanzamiento y. Creo que esas son todas las deducciones. Ah. Mis honorarios también. Sonrió Mei. La comisión por encontrar trabajo es de entre el 10% y el 25%, así que digamos que me quedo con el 15%. El 15% de 5 millones es, murmuró Tamiko. No puedo, objetó Ochako. Son $750.000 para mí. El resto se lo pagaré a Ochako por los servicios prestados. Claro, tendrá que descontar sus gastos de ahí, pero, Mei se encogió de hombros. Mei, no puedo, repitió Ochako con los ojos muy abiertos. ¿Por qué no?
Yoi, dijo Ochako, pero no pudo decir mucho más. No es violar la ley, le dijo Mei, lo que ya sabía. Me va a beneficiar. Añadió. Y sí que necesitan que se lance. Y si quieren lanzarlo normalmente, tendrán que pagar 10 veces más, así que no los estás estafando con este trato. En todo caso, me están estafando a mí, porque estoy bastante segura de que quieren más lanzamientos, y voy a necesitar que los hagas tú. Ochako la miró fijamente. Parecía que Tamiko tenía más que decir, pero los puntos de Mei le habían dado algo en qué pensar. Necesito esto, imploró Mei. El fallo judicial dice que tengo que poner a mi bebé a la venta, y esta empresa es la única que tiene la oportunidad de hacerlo. Así que, no puedo perder a mi bebé. Es mío. Ochako la miró con más dulzura esta vez. No conocía a Mei en persona desde hacía tanto tiempo, pero era suficiente para saber cuánto significaban sus bebés para ella. Incluso los que explotaban. Mei no los olvidaba. Los usaba para hacer mejores bebés. El que había hecho para el padre de Izuku, que obviamente era especial para ella. Probablemente era el primero al que le había dedicado mucho tiempo. De acuerdo, lo haré, dijo. Ochako, dijo Tamiko. Mamá, tengo que ayudar a Mei. La súplica fue sincera, y Tamiko miró fijamente a su hija antes de asentir. Una de nosotras te acompañará, dijo, dándole permiso. Mei sonrió. Ya está incluido en el presupuesto. Le dijo a la madre de Ochako. Y algunos guardaespaldas, añadió. ¿Qué? Tamiko estaba alarmada. Mei se dio cuenta de su error. Ahora había vuelto el trabajo peligroso. Son más para el satélite, corrigió. Esas cosas cuestan mucho, les dijo Mei. Los guardias se aseguran de que nadie que no deba tocarlas las toque. Pero en el improbable caso de que alguien le cause problemas a Ochako, se asegurarán de que ella también esté bien. Tamiko la miró fijamente, pero asintió de nuevo. Al parecer, conocía a su hija. Para las prácticas, haré que mi empresa pague cosas como vuelos y hoteles, continuó Mei, profundizando en el aspecto comercial del acuerdo. Luego lo deduciré de lo que le paguen a Ochako. Habrá recibos, prometió Mei. Los padres de Ochako eran empresarios. Sabían lo que era importante. Y una vez que se haga este lanzamiento, y creo que habrá otros. ¿Más? Tamiko pareció sorprendida. Muchos más, dijo Mei encogiéndose de hombros. Investigué un poco sobre el sistema satelital. Es viejo. Necesita ser reemplazado, pero los costos de lanzamiento siguen siendo prohibitivos. Tu hija puede revolucionarlo, señaló. Puede que no seas un héroe en el sentido tradicional, pero incluso ellos te lo agradecerán, dijo Mei. Ahora mismo, tenemos que pagar por el ancho de banda satelital. Es muy caro porque la señal es limitada, pero imagina si pudieras lanzar suficientes satélites para reducir el costo. Si son tan pesados, dijo Ochako. Mei sabía perfectamente que Ochako podía levantar más de 800 kilos, pero también sabía que su peculiaridad y resistencia tenían un límite práctico. Eso mejoraría con el tiempo, pero por ahora el que quieren lanzar es pesado, pero imagínate si pesara 10 kilos. Preguntó Mei. ¿Se enciende esa luz? Más ligero, le dijo Mei a su amiga con una sonrisa. Lo harás genial. Ochako la miró fijamente un segundo antes de reír. ¿Y tú también te beneficias? Claro. Más ganancias significan más bebés. Exclamó Mei. Ochako rió un poco más y luego extendió la mano. Mei la tomó. Revolucionaria, dijo Ochako. Mei sonrió. Revolucionario, confirmó. Siempre supo que iba a cambiar el mundo. Por eso, criar a sus bebés siempre le había bastado. Pero ahora, era agradable encontrar a las personas que lo cambiarían con ella. Ted, Akemi no sabía qué estaba haciendo aquí. Se suponía que debían trasladar a Toxic Chainsaw a las instalaciones del hospital, y lo hicieron, es solo que, por alguna razón, la habían trasladado allí. Era agradable, en cierto modo. No tenía que lidiar con la rutina de la prisión. La distribución programada de drogas a delincuentes que, realmente no querían estar allí más que ella. Pero, ¿qué demonios sabía ella de envenenamiento? En realidad, no era un tema que se tratara mucho en prisión. Cuando lo hacía, solían saber exactamente con qué había sido envenenado el preso. Al fin y al cabo, había un límite de sustancias en la prisión. Lo que había envenenado a motosierra tóxica era nuevo. O al menos raro. Tan raro que ninguna de las pruebas regulares indicó que era, aunque todas confirmaron que algo andaba mal con el hombre. Había bastantes especialistas involucrados. No era porque el hombre fuera un villano. Akemi se había asegurado de ello.
Los especialistas estaban involucrados porque el veneno era nuevo. Y porque, al parecer, Motosierra Tóxica había sido envenenada por un villano prometedor llamado Dragón, y cualquier información que pudieran obtener sobre él era valiosa. Excepto que, eso no le explicaba por qué estaba allí. No sabía nada sobre Dragón. Y definitivamente no explicaba por qué Olmigt estaba en la habitación del hospital de Toxic Chainsaw. El ex-héroe número 1 observaba al villano inconsciente. Akemi no podía ver su expresión. Pero supuso que probablemente no tenía ni idea. Olmigt había traído a Toxic Chainsaw. Había algo de historia, pero Akemi no creía que fuera algo personal para el héroe. Aún así, ahora estaba allí. ¿Puedes despertarlo? Akemi casi no oyó la pregunta. Lo pensó un momento. Probablemente, pero no sería recomendable. El héroe asintió, pero ella podía ver que todavía estaba pensando en ello. Ya sabemos quién lo envenenó, le dijo Akemi a Olmigt. Y el método de parto. Entonces se le ocurrió otra idea. ¿Le habría dicho algo el villano? Esa podría ser una razón para despertarlo. ¿Acaso a los villanos no les gusta presumir? Si bien era cierto que los pacientes sabían lo que sentían sus cuerpos, no era habitual decir que sabían más sobre su condición que un profesional capacitado. Pero quizás en este caso y es difícil decirlo, respondió Olmigt. Parecía que había considerado su pregunta. Dragón lo envenenó, ¿verdad? En realidad no lo dijo con tantas palabras, admitió Akemi. Perdió el conocimiento justo después de que lo bajaran del crucifijo, pero indicó que Dragón lo había subido allí. El héroe miró las vendas en las manos de Toxic Chainsaw. Cubrían las heridas que tenía. Si eso es todo lo que dijo, entonces dudo que Dragón haya dicho algo específico sobre la toxina, indicó el héroe. Aunque algunos doctores quieren despertarlo, dijo Akemi. ¿Por qué? Olmigt parecía realmente interesado. Para preguntarle sobre sus deseos de cuidados paliativos, respondió. No estaba segura de qué pensar al respecto. Motosierra Tóxica era un villano. ¿Por qué tenía voz y voto en eso? Recibía mejores cuidados que, se obligó a no pensar en ello. Olmigt asintió. Si lo hacen, me gustaría estar allí, dijo. Les haré saber. Olmigt asintió. Te lo agradecería. Echó una última mirada a Toxic Chainsaw antes de darse la vuelta y salir de la pequeña habitación del hospital. Akemi no sabía qué hacía allí. Pero sí sabía, si no estaba, bueno, al menos no fue aburrido. Gouman ya había notado que desde que empezó a trabajar con Kobun, la gente en Tsukes lo miraba de otra manera. Aunque era un poco extraño, algunos ya no le hablaban, mientras que otros lo miraban con una especie de veneración heroica. Normalmente, le habría preguntado a Nobasu qué significaba, pero sabía que esta vez tendría que averiguarlo por sí solo. Él seguía furioso adolescente porque supuestamente le había robado la gloria. En realidad, no importaba. Sabía por qué lo miraban de otra manera. Fue aceptación. Lo habían aceptado en el grupo. Era útil. Me sentí bien. Y fue el primer paso para realmente llegar a algún lado de la vida. Eso me hizo sentir mejor. Gouman ya mientras caminaba a los demás en el gimnasio preparaba las pesas. Kobun esperaba que su gente fuera fuerte, y aunque Gouman ya solía odiar hacer ejercicio, necesitaba brazos más fuertes. Había anotado la recuperación de su don. Así que, haría ejercicio. Un poco, al menos. ¿De verdad tienes el don de Bakugou? Preguntó uno de los chicos en la máquina de remo. Sí, respondió Goumanya, probando las pesas. Parecía suficiente. ¿Lo conocías? No. Pero Nobasu siguió hablando de él, se rió el tipo. Y lo vimos en el Festival del Deporte, dijo alguien más. Goumanya no vio quién era. Había comenzado su repertorio, así que estaba concentrado en eso. ¿Puedes volar? No se esperaba esa pregunta y casi se le cae la barra. ¿Bakugou podía volar? Joder. Goumanya tenía que investigar un poco sobre este don. Obviamente, Nobasu le había estado ocultando algo. Todavía no, respondió, extrañamente feliz de decirles la verdad. Sabían que no llevaba mucho tiempo con el don de Bakugou. No esperaba conseguirlo, añadió Goumanya con una risita. Ah, sí, respondió, también divertido. ¿Y cuál es tu verdadera peculiaridad? Debería haberlo previsto. Por un momento, pensó en mentir y decir algo completamente débil, pero era bastante fácil, incluso para gente como él, pillarlo en la mentira. ¿Por qué crees que estaba en el templo? Preguntó Goumanya. No eran las chicas más inteligentes, por lo que les llevó un tiempo entenderlo. ¿Tumba?
Es un milagro, dijo Goumanya con expresión seria. Eso provocó risas, pero antes de que nadie pudiera preguntar nada más, uno de los hombres de Tsuke apareció en la puerta. Rou, Tsuke quiere verte. Ya voy, respondió Goumanya de inmediato. Cuando Tsuke quería verte, Tsuke podía verte. Como él organizaba la mayor parte del trabajo, no lo hiciste esperar. Con cuidado, Goumanya guardó el equipo de gimnasio que había estado usando. Tsuke también era un infierno con quienes no guardaban sus cosas. El mensajero avanzando con la cabeza y Goumanya supo que no habría problemas. Luego siguió hasta la oficina de Tsuke. Era una habitación en la planta baja. La gente venía allí a contratar a aquellos a los que Tsuke tenía acceso. En realidad, estaba bien amueblada y bastante ordenada, pero Goumanya supo que era para proyectar una imagen particular. Aunque hoy parecía más vacía de lo habitual. O tal vez Tsuke estaba pasando por una etapa minimalista. Tsuke le hizo un gesto para que tomara asiento y Goumanya lo hizo. El corredor lo miró. ¿Qué haces aquí? La pregunta no era algo que esperaba. Sabía que Tsuke no estaba precisamente contento con su presencia, pero el corredor se había acostumbrado a él, o al menos lo toleraba, a medida que mejoraba su control de su don. Para ganarme la vida, dijo Goumanya. No había terminado el instituto y no tenía otras habilidades realmente atractivas. El mercado del streaming estaba a reventar, y la única forma de ganar dinero allí sería exagerando su falta de peculiaridad y siendo terrible. Y ya había gente que lo hacía, aunque no carecía de peculiaridad. Pues consíguete un trabajo, le dijo el corredor. La insinuación era obvia. No puedo, dijo Goumanya antes de darse cuenta de que no era del todo cierto. Solo puedo conseguir una porquería de salario mínimo que me dejaría pudriéndose el resto de mi vida, corrigió. Como los tortolitos. Rakura estudiaba, pero, no, iban a estar atrapados allí toda la vida y probablemente agradecerían la oportunidad que supuestamente tuvieron. Entonces, lo que realmente quieres es un trabajo que pague, reflexionó el corredor. Goumanya captó el significado. El trabajo de Tsuke, aunque lo hicieran ellos, le pagaba. Nadie se hacía rico trabajando para Tsuke. Eres un trampolín, jefe, dijo. Obviamente, otros habrían dicho lo mismo. Hasta que tenga el reconocimiento suficiente para emprender mi propio camino o hacer otra cosa. El hombre lo miró con indiferencia. No era incredulidad, pero definitivamente le decía de Goumanya que Tsuke ya lo había oído antes. Y probablemente había visto a un agente fracasar en eso. Bueno, quizás lo hagas, murmuró. Kobun quiere ponerte en su equipo, anunció el corredor. Él ascendió. Goumanya pensó que ya había sucedido. Pero he tenido una oferta alternativa. Eso era nuevo para él. Nunca había oído hablar de eso. Una vez que un líder de equipo decidía que eras bueno para su equipo, solías quedarte con él. Los demás no se dedicaban a robar, pero a veces pasaba. Tenía que pasar. La gente, incluso en el submundo, necesitaba habilidades. Simplemente nunca había oído hablar de que eso le pasara a alguien en la bolsa de trabajo general. Señor, preguntó Goumanya. Creo que tendré que aceptar la otra oferta, le dijo Tsuke cuando Goumanya oyó abrirse la puerta de la oficina. Ah, Hisashi, qué oportuno, saludó el corredor al recién llegado. Goumanya se giró. No estaba seguro de qué esperaba, pero no era un hombre con el pelo rubio oscuro engominado hacia atrás, gafas amarillas y una chaqueta de cuero. No lo reconoció, pero le resultaba familiar. No te preocupes, le dijo Hisashi con amabilidad. Su voz era notablemente suave. Tengo un trabajo un poco diferente al de Tsuke, y cuando vi tu trabajo, pensé que serías mucho más adecuado para lo que hago. Goumanya se dio cuenta de que no quería irse. Había algo raro en la voz del hombre, pero no sabía qué era. Un miedo gélido se acumuló en su estómago. Puedes llevártelo, dijo Tsuke. ¿Qué? Protestó Goumanya. ¿Así es como tratas a tu gente? Gruñó. Se suponía que Tsuke era uno de los mejores intermediarios. Esto no parecía ser bueno para él. Si Tsuke lo estaba pasando a otro intermediario, entonces, ¿por qué? Podría simplemente ponerlo en el equipo de Kobun y, técnicamente, Kobun sería responsable de él. No estás firmado conmigo, Rou, dijo Tsuke, como si fuera obvio. Y tu continua presencia aquí perjudicaría los negocios de Tsuke, dijo Hisashi. Goumanya reconoció la amenaza y se preguntó qué demonios tenía Hisashi sobre Tsuke. Tenía que ser algo. Tsuke era, Goumanya en realidad no tenía idea de la historia de Tsuke. Así se juega el juego, Hisashi, dijo Tsuke con lo que Goumanya pudo interpretar como una falsa amistad.
Y si tengo que sacrificar un par de peones, se encogió de hombros, que así sea. La mano de Hisashi se clavó en el hombro de Goumanya y, aunque era un ángulo extraño para él, Goumanya pudo ver cómo cambiaban las facciones de Hisashi. El hombre no estaba contento. Hubiera preferido llevarse a Tsuke, pero, ven, espetó, levantando a Goumanya de la silla y arrastrándolo literalmente fuera de la oficina. El final del intercambio fue tan abrupto como el principio, y Goumanya estaba aturdido al salir del edificio de Tsuke. Un gran coche negro esperaba a Hisashi y el hombre lo empujó hacia él. Goumanya tropezó ligeramente en las escaleras y el miedo se transformó en pánico. Intentó retroceder, pero Hisashi tomó impulso y el hombre lo empujó hacia el vehículo. Goumanya no necesitó ayuda, ya que le sudaban las palmas de las manos. Intentó encenderlas, pero no funcionó. Estúpidamente, miró sus palmas, pero pudo ver el sudor en ellas, simplemente no explotó. Sí, dijo Hisashi. Te debo una, añadió. Goumanya levantó la vista y vio que Hisashi miraba hacia el coche. La ventanilla estaba bajada y otro hombre de cabello negro estaba sentado al volante. Los observaba con los ojos muy abiertos. Su cabello ondeaba con una brisa inexistente. ¿Qué diablos estaba pasando? Simplemente mételo en el auto, dijo el hombre. Hisashi escuchó y literalmente arrastró a Goumanya por las escaleras antes de empujarlo hacia atrás. Se sentó junto a él y, antes de que pudiera cerrar la puerta, el coche se marchó. No intentes nada, le dijo Hisashi. Por el momento, vienes con nosotros voluntariamente. Goumanya no objetó. Sabía que había voluntad, y la forma en que Tsuke trataba a este tipo, no había miedo en las acciones del corredor, sino respeto. Y si intentas algo, entonces, esto se complicará. Ya está todo hecho un desastre, murmuró el pelinegro que conducía. Su pelo había vuelto a la normalidad. Sí, bueno, Shouta. Va a empeorar. El hombre resopló. Era el sonido de alguien cansado. Goumanya se armó de valor. ¿A dónde vamos? En algún lugar donde podamos hacerte preguntas, respondió Hisashi. Has estado ocupado. No fui yo. Objetó. Sí, lo fue, dijo el conductor. No, fue Kobun, corrigió Goumanya. Kobun ya fue arrestado. Serás arrestado como cómplice si no obtenemos respuestas. Supo de inmediato que se estaba adentrando en terreno peligroso, pero antes de que pudiera hacer nada, Hisashi le agarró la muñeca y le apretó. El hombre no parecía fuerte, pero lo era. Sentado allí, abandonado por Tsuke, viajando en la parte trasera de un auto negro, con dos personas que obviamente sabían lo que hacían y Goumanya lo sabía, el juego había terminado. Ted Izuku había colocado la urna que Kurohiri le había asegurado que era de Dabi en la tumba de la familia Todoroki. No se sentía cómodo depositando las cenizas en la tumba. Debería ser algo que la familia hiciera, y supuso que verían la urna allí y se ocuparían de ella. Lo había comprobado. Aún no habían enterrado a Endeavor. Los demás le estaban presentando sus respetos y le habían dicho que sería el último en irse. Izuku no estaba seguro de a qué se debía, pero simplemente asintió. Mientras esperaba, examinó la tumba y se preguntó si habría una tumba de Shigaraki en alguna parte. Probablemente no. También le recordó que tenía que ir a ver a Saicho. Miró la tumba. Era una piedra tallada, muy tradicional, con el nombre Todoroki grabado de forma prominente. Había otros nombres allí, que Izuku reconoció como los antepasados de Dabi. No le decían nada. Se sentía un poco extraño estar allí, pero en cuanto anunció, anoche, que se irían hoy, todos estuvieron de acuerdo y ni siquiera objetaron la hora. Había salido el sol, pero el fresco matutino aún flotaba en el aire. Unten los había llevado y los recogería más tarde. Su padre había dicho que no debía involucrarse en eso. Probablemente tenía razón. Podría ser una grosería, ya que su padre se había beneficiado de la muerte de Dabi, aunque no lo conocía. Pero Izuku también lo veía como una muestra de respeto. Pero todos tenían más experiencia que él en ese aspecto, así que Izuku se sometió a su juicio. Izuku miró al cielo. Todavía era de un azul apagado, pero el color se intensificaba a medida que el sol ascendía. Podía oír pájaros y, a lo lejos, se oían algunos sonidos de vida. Coches y camiones, pero aquí eran apagados. Tenía sentido. La tumba de la familia Todoroki no estaba en una zona pobre. Querrían que sus muertos descansaran en paz. El silencio, bueno, casi el silencio, en realidad era agradable. Izuku esperó mientras los demás presentaban sus respetos y se sorprendió cuando lo que creía que era un cambio de posición de Whisper con Tuice era en realidad otra cosa. Debería haberlo sabido.
Whisper no haría tanto ruido en el camino de grava. Volvió la cabeza de golpe hacia el camino e Izuku sintió que se le abrían los ojos de par en par. ¡Mierda! En el camino había un pequeño grupo. Vestían kimonos negros. Esto hacía que el blanco de su cabello resaltara aún más. Izuku reconoció a Shouto. Empujaba a una de las mujeres con determinación. Se veían vendas bajo su kimono. Sorprendentemente, otro hombre que Izuku no reconoció, con el pelo blanco, hacía lo mismo con otras personas mayores. No vine a pelear, Shouto, les dijo Izuku antes de que alguien cometiera alguna estupidez. Dio un paso adelante, deliberadamente ligero de pies. El adolescente lo fulminó con la mirada. Izuku pudo ver que los demás estaban confundidos. ¿Por qué viniste aquí? Izuku suspiró y levantó una mano brevemente, indicando que respondería, pero que quería hacer algo primero. Se giró y dio los pocos pasos que lo separaban de la tumba, extendiendo la mano para recoger la urna. No hagan nada, les susurró a los demás. No habían venido a pelear, e Izuku no creía que llegaran a eso. Se volvió hacia el grupo. Lo observaban con curiosidad e Izuku notó que algunos se habían dado cuenta de quién era. Izuku levantó la urna. Era una sencilla vasija de cerámica, esmaltada en azul. La tapa encajaba perfectamente y tenía detalles dorados. Esta no era la urna en la que había estado Dabi, pero a Izuku le pareció mucho más apropiada. Izuku fijó la mirada en una mujer de mediana edad que estaba de pie junto a una señora muy mayor, de cabello canoso, que sostenía una urna igualmente ornamental. Supuso que la mujer mayor era la madre de Enji, acompañada por su esposa. Izuku, previendo deliberadamente sus movimientos, se acercó a las mujeres, consciente de que el crujido de sus zapatos sobre la grava era el único ruido en el cementerio. Incluso los pájaros se habían callado. La miró a los ojos grises mientras le ofrecía la urna. Siento mucho su pérdida, dijo Izuku en voz baja, conteniendo las ganas de tragar saliva. Ella lo miró, e Izuku vio que sus ojos iban de la urna a su rostro. Mantuvo una expresión neutral y, lentamente, la mujer extendió la mano para tomar la urna. Izuku asintió con gravedad y retrocedió unos pasos. Era consciente de la mirada de Shouto, y curiosamente, la mirada del otro hombre, desde sus ojos plateados, era profunda. Llevaba el pelo largo recogido con pulcritud. Izuku se propuso averiguar quién era, pero por el momento prestó atención a la hora. La mujer sostuvo la urna con cuidado y luego la miró. Su expresión, que hasta entonces había sido contenida, se transformó en un rictus de dolor al mirar la urna. Touya, susurró el nombre entrecortadamente mientras rompía a llorar. Izuku supuso que no debía ser fácil perder a su esposo y a su hijo juntos, sobre todo sabiendo que fue su hijo quien mató a su esposo. Izuku hizo una reverencia respetuosa. Les presentaremos nuestros respetos en otro momento, dijo al grupo antes de erguirse. No sabía qué más decir. ¿Por eso estabas aquí?, preguntó Shouto. Izuku no se molestó en responder. Tenía la urna allí. Todos vestían con decoro y no habían hecho nada. Se dio la vuelta, sus zapatos crujiendo sobre la grava, ignorando la sensación de que lo observaban. Pasó junto a Himiko y los demás, saludándolos con la cabeza mientras seguía por el sendero. Izuku los oyó seguir su paso. Una vez que salieron del cementerio, se dio la vuelta. Bueno, dijo Atsuhiro. Eso fue inesperado, asintió Izuku. Pero tendremos que presentar nuestros respetos más tarde, añadió, mirando a Tuize. Sabía que Jin estaba ansioso por asegurarse de que fueran respetuosos con Dabi. Jin asintió y Izuku sintió un gran alivio. Probablemente querían llorar la pérdida en privado, dijo Tuize. Izuku asintió. Y lo respetaremos, indicó. Tenía que admitirlo, una de las razones lógicas por las que habían llegado tan temprano. Pero por ahora, vamos a desayunar, dijo, sonriéndoles. ¿Podemos conseguir sangre?, preguntó Himiko. Puedes comer morcilla si quieres, le dijo Izuku. Hurra. En ese momento, un Ten llegó en coche e Izuku le dedicó a Himiko una sonrisa cariñosa. Les llevaría tiempo superar la pérdida de Dabi, pero llorarían juntos y eso los uniría. Izuku sabía que todavía había mucha incertidumbre sobre el futuro, pero estaba seguro de que lo afrontarían juntos. En cualquier otra circunstancia, Gouman ya se habría quedado boquiabierto con Nawa. Que lo llevaran a la fuerza por el recinto le quitaba un poco el gusto. Al menos había clase, así que no había mocosos mirándolo. En poco tiempo, los dos héroes, porque tenían que serlo, lo llevaron a lo que solo podía ser una sala de interrogatorios. Era segura y contenía una mesa y 3 sillas.
Lo metieron en una de ellas antes de que ambos ocuparan las sillas de enfrente. No estaba seguro de qué significaba que no se hubieran molestado en asegurarlo. ¿Tan seguros estaban de su habilidad? ¿O acaso no sabían que tenía una peculiaridad? En cualquier caso, eso podría ser una ventaja para él. «Has tenido unos días interesantes», dijo el que lo había sacado de la oficina de Tsuke. Gouman ya no era muy seguidor de héroes, así que no sabía quién era. Bueno, sabía que se llamaba Hisashi y nada más. El otro hombre se llamaba Shouta y, además de parecer eternamente cansado, Gouman ya no sabía mucho de él. ¿Me ha arrestado?, preguntó Gouman ya. Era una costumbre estadounidense que se leyeran los derechos, pero había protocolos que los héroes y la policía japonesa debían seguir. Lo estamos pensando, dijo el chico de cabello negro, Shouta, en un tono que dejaba claro que lo harían si causaba un problema. Y si lo hacían, podrían retenerlo durante unos 20 días, y Gouman ya sabía lo que había pasado en ese tiempo. Les dio a la policía, ya los héroes, tiempo de sobra para encontrar pruebas en su contra. Pero la franqueza obligó a Gouman ya a admitir, al menos en privado, que no sería muy difícil encontrar pruebas reales en su contra. Kobun no había sido discreto. «Solo queremos hacer algunas preguntas», dijo Hisashi. «Ah, la rutina del buen héroe y el mal héroe». «No sé a qué te refieres con unos días interesantes», respondió Gouman ya. «La vida suele ser interesante». Mantuvo un tono amable y se las arregló para no poner los ojos en blanco ante su obvia estratagema. Hisashi y Shouta intercambiaron una mirada. Era su forma de decirle que sabían que él lo sabía. «Los robos de vehículos ciegos parecen ser un avance respecto de tus actividades anteriores», observó Shouta. «Oye, era un niño entonces», protestó Gouman ya. «Claro, cometió algunas infracciones menores». «¿Qué persona sin peculiaridad no las cometió?». «Es ilustrativo», dijo Shouta en un tono que le indicó a Gouman ya que con gusto aplicaría todo el peso de la ley. «¿Puedes?». Gouman ya no terminó la frase. Sonó uno de sus teléfonos. «La rata», gruñó Shouta, poniendo los ojos en blanco, pero sacó su teléfono de algún sitio y contestó. Nezu saludó a quien quiera que fuese la rata. Aguzó el oído para escuchar, pero incluso estando muy cerca de Shouta, no podía oír al que hablaba, pero había vislumbrado la pantalla que indicaba que había una llamada en vivo. Podría ser una trampa, pero si lo era, era bastante bueno. «De acuerdo», espetó Shouta, y empujó bruscamente su silla hacia atrás. «Nezu quiere hablar de algo ahora», le dijo a Hisashi. «¿Ahora?». «Ahora». Hisashi sospechó. «Esperaré», dijo mientras se levantaba también. «Oigan, esperen», gritó Gouman ya, pero los dos lo ignoraron mientras salían. Se levantó de un salto y casi roza la puerta al cerrarse. Aunque agarró el pomo, ya estaba cerrada. «Mierda», gruñó Gouman ya. «No te muevas», dijo Hisashi. «Volveremos pronto». Consideró destruir los muebles o atacar la puerta, pero hasta el momento, no parecía saber que tenía una peculiaridad. Sin embargo, tuvieron que hacerlo, ya que habían mencionado los robos de coches. «Mierda», exclamó Gouman ya. Y aunque lograra cruzar la puerta, estaría en el campus de la UA, y no tenía ni idea de cómo salir. Y sin duda los estudiantes estarían encantados de darle una paliza. Él regresó pisando fuerte a la silla y se arrojó sobre ella. Podría salir pero no valía la pena. Gouman ya frunció el ceño, puso los pies sobre la mesa y se reclinó. Había sido un día extraño. Ted Yagi miró a Izawa. El otro héroe parecía cansado, y era antes del almuerzo, pero parecía que el héroe subterráneo solo quería encontrar un lugar tranquilo para dormir. Probablemente, incluso uno no tan tranquilo. Pero Nezu los había llamado a ambos a su oficina. El director parecía bastante satisfecho. «¿Qué tal el entrenamiento de Inasa?». «Bueno», dijo Toshinori. Nezu tenía acceso a las cintas de los cursos de formación, y el director había supervisado algunas sesiones. Sabía cómo iban, pero era más fácil seguirle la corriente a Nezu que señalárselo. «Bien. ¿Estarás listo?». Esa era una pregunta más difícil. Yagi no estaba seguro de que alguien estuviera realmente preparado para enfrentarse a All for One, pero Inasa al menos estaría bien entrenado. «Eso espero», respondió con sinceridad. Aizawa lo fulminó con la mirada. El otro maestro se había opuesto a que se usaran recursos para entrenar a Inasa y había señalado, con razón, que podía dedicarse a enseñar a otros. Pero los demás solo podrían ayudar a eliminar a All for One. No podía luchar contra él. Aizawa lo sabía, dado que era fundamental en el plan que se avecinaba. «Estará tan preparado como podamos dejarlo», corrigió Yagi. Nezu asintió. «¿Qué querías?».
Preguntó Aizawa. Fue grosero, pero si estaba tan cansado como parecía, era comprensible que quisiera dormir. Hoy se veía particularmente mal. Por un momento pareció que Nezu titubearía, pero luego sonrió con esa sonrisa que solía tener. Recibí un mensaje esta mañana, les dijo. Eso en sí no fue una revelación, y tanto Olmig como Eraserhead sabían que había algo más tras lo que Nezu había dicho. Ambos sabían que a la rata le gustaba jugar y que evitaría contarles la parte importante si conseguía sacarlos de quicio. Me estaban ofreciendo información sobre el dragón, continuó Nezu. Para Toshinori, el director parecía estar un poco decepcionado porque ninguno de los dos se había quejado. No pensé nada al respecto hasta que geolocalicé el origen y Shouto me contó lo que pasó esta mañana. Ante esto, ambos héroes se pusieron rígidos. Shouto tenía permiso, tanto de la UA como de sus médicos, quienes aún lo atendían por las quemaduras, para asistir a la ceremonia privada de su familia en honor a Endeavor. Lo hacían a primera hora de la mañana para evitar la presencia de demasiados periodistas y, según todos los indicios, la familia había logrado enterrar a Enji sin ser molestada por los medios. Pero los Todoroki no estaban solos. Al llegar a la tumba familiar, otro grupo estaba allí. Izuku Midoriya y su grupo. Shouto había informado que no había hostilidades. Izuku le había entregado a Rei Todoroki la urna con los restos de Dabi antes de irse. No hubo pelea. No hubo palabras de enojo. Solo hubo respeto por los muertos. Izuku y su tripulación se marcharon sin hacer nada más. Todos los miembros de la familia Todoroki y aquellos del lado de la familia de Rei que habían estado allí para apoyarla dijeron lo mismo. Izuku Midoriya no había hecho nada malo. Expresó su pesar por la pérdida de Rei al entregarle la urna que contenía las cenizas de Dabi. Incluso la urna le había mostrado su respeto. Yagi había visto una foto de ella, y era una mejora considerable respecto al contenedor utilitario en el que el Estado había depositado sus restos. Fue una situación extraña, y sin duda dejó claro que el villano sabía exactamente quién había sido Dabi. Era interesante preguntarse si Dabi se lo había dicho o si lo había descubierto de alguna otra manera. ¿Qué ofreció el informante? Preguntó Aizawa. La ubicación del dragón, dijo Nezu. En un momento y lugar donde no haya transeúntes. Esa fue su oferta, enfatizó el director. ¿A cambio de? Preguntó Toshinori. A lo largo de los años había tratado con muchos informantes, pero los allegados a All for One eran escasos. El hombre era innegablemente malvado, pero sus subordinados eran leales. Al parecer, su hijo no compartía esa característica. Algo que haríamos de todos modos, dijo Nezu. ¿Qué? Preguntó Aizawa. Para arrestar al villano Bloodline, les dijo Nezu. Supongo que quieren que dediquemos más recursos a la caza. Preguntó Aizawa. Creo que sí, dijo Nezu, con sus ojos negros brillantes. ¿Qué más descubriste con la geolocalización? Preguntó Toshinori. Nezu le dedicó una sonrisa. Confirmó que el director había descubierto algo sobre el informante. El ID de contacto pertenece a un hombre llamado Untenshu, 38 años, soltero. Sin don, leyó el director en su pantalla. Yagi suspiró. Oh, no. Ya lo había oído antes. Lo había oído muchas veces al rastrear a All for One. Normalmente, se trataba de algún descontento sin don que no había recibido un don de All for One y buscaba venganza. Quienes sí lo conseguían, ninguno lo había traicionado. Su tono debió de dejar claro lo que sentía. ¿No crees que sea real? Murmuró Nezu. ¿Dijiste que el mensaje venía del cementerio y que Shouto confirmó que Dragón estaba allí? Preguntó Toshinori. Quizás era real. Nezu asintió. Podría ser una trampa, señaló Olmig. Podría ser, asintió Nezu. Pero, esta es una pista definitiva, señaló. Y si nos damos cuenta, es una trampa, murmuró Aizawa, sonando medio dormido. Olmig asintió. Espero que sea real, dijo con seguridad. Sería una oportunidad para, Toshinori suspiró. Técnicamente, a Izuku no se le había acusado de nada y no tenía antecedentes penales ni de villano. Lo que fuera que se le acusara, incluido el asesinato de Suyona, sería, la edad legal era 18 años. Izuku todavía tenía 16. Y aunque lo arrestaran, con su padre libre y será difícil mantenerlo encarcelado, pareció leerle la mente a Nezu. Pero si podemos atraparlo, quizás, una ventaja, sugirió. Normalmente, Toshinori se burlaba y recordaba a la gente que All for One solo se preocupaba por sí mismo, pero, con Izuku, no estaba seguro. Definitivamente existía lealtad familiar de Izuku hacia su padre, pero no podía estar seguro de que fuera correspondida.
All for One había sugerido que era, pero había aprendido a nunca confiar en el villano. Posiblemente, admitió. Es una oportunidad, dijo Aizawa. Toshinori miró al héroe subterráneo, pero no parecía que fuera a decir nada más y, aunque pudiera parecer que Aizawa estaba a favor de enfrentarse a Dragón, no se había comprometido con ningún plan. Es una oportunidad, asintió Nezu. Y con los oponentes a los que nos enfrentamos, tenemos que aprovechar todas las oportunidades que podamos. Ahí estaba. Era una verdad innegable. Tenían que aprovechar las oportunidades que se les presentaban. All Might asintió. Estaré listo. ¿Y Nasa? Preguntó Nezu. Yaji hizo una mueca. No quería enviar a un niño al combate, pero no podía pensarlo así. Inasa había accedido y él comprendió los riesgos al aceptar el uno para todos. Y era necesario hacerlo. Era necesario. Al final, eso fue todo lo que pudo pensar. Estará listo, prometió Toshinori. Qué bien, dijo Aizawa. ¿Eso fue todo? Le preguntó directamente a Nezu. El director hizo un gesto con la mano. Bien, dijo el héroe subterráneo. Trabajaré para conseguirnos otras oportunidades, añadió al marcharse. Toshinori frunció el ceño. ¿Qué fue eso? Nezu lo miró fijamente. Hoy trajeron a alguien interesante, dijo el director. ¿Interesante? Esa siempre era una palabra peligrosa cuando se trataba de Nezu. Un hombre sin peculiaridades, con una peculiaridad. Dado lo que acababa de escuchar, Yaji simplemente se quedó mirando. Tiene 24 años. Lo detuvieron por robar vehículos blindados, explicó Nezu. La UA lo ha detenido extraoficialmente. ¿Por qué? El hombre tenía edad suficiente para ser arrestado. Creemos que tiene el Kir de Bakugou. El anuncio fue como una puñalada en su corazón. Si tan solo hubiera sido un poco más rápido ese día, habría capturado a Izuku y todo habría sido diferente. Si él tan solo y All Might descartó rápidamente ese pensamiento. No era productivo y, si repetía ese patrón de pensamiento, sabía a dónde lo llevaría. No era su culpa. Izuku había tomado su decisión y. Eso era todo. Pero no le parecía justo a Bakugou. Ni a Kirishima. Ni a Momo. Ni a Irida. Ni a Kaminari, ni a ninguno de ellos. ¿Quieres mirar? Preguntó Nezu. All Might asintió, sin confiar en sí mismo para hablar. Si este hombre realmente tenía el don de Bakugou, entonces, ¿qué significaba? ¿Qué intentaba hacer Izuku? Toshinori no creía que Izuku sintiera ninguna antipatía por Bakugou, pasar a lo que pasara, así que ¿qué significaba? Detuvo cuidadosamente sus pensamientos y siguió a Nezu fuera de la oficina del director. Como siempre que se trata de All for One, parecía que las cosas iban un paso adelante y dos atrás. Solo tenían que encontrar la manera de dar su paso, su salto. Ted todavía está en el suelo, dijo Tomoyasu. El dinero acaba de llegar, le recordó Rikiya a su amigo y subordinado. Hanei acababa de confirmar que JBQC había recibido el pago, y los activos ya estaban siendo trasladados a su posición para el lanzamiento. Aún no tenía idea de qué eran esos activos, pero le había ordenado a Tomoyasu que rastreara la posición del satélite mediante su GPS integrado. Seguía en tierra, en las instalaciones de Indonesia. Koku vigilaba discretamente las acciones de JBQC y había informado que la compañía no estaba haciendo nada normal. No estaban moviendo materiales dentro ni fuera del país. Bueno, nada más de lo habitual. Así que, en ese momento, no tenían ni idea de cómo JBQC iba a lanzar su satélite. Pero dado que el dinero acababa de ser transferido y que el contrato escrito especificaba un plazo razonable para el lanzamiento, con prórrogas permitidas si simplemente no había ventanas de lanzamiento dentro del plazo razonable, no podían esperar haber detectado nada. El plazo razonable, según lo acordado, era de 3 meses, y también se especificaron las condiciones de lanzamiento requeridas para que no hubiera discusión entre las empresas sobre quién tenía la culpa. Los registros de la Autoridad Meteorológica de Indonesia determinarían las condiciones, por lo que, una vez más, ninguna de las empresas podía influir ni alterar el registro injustamente. Aún así, era un dilema. ¿Cómo iba JBQC a lanzar su satélite a una fracción del precio habitual? Supuso que, para obtener esa respuesta, simplemente tendría que ser paciente. Algunos días, esperar era lo más difícil. Ted, como el protocolo decía que alguien tenía que estar con Toxic Chainsaw casi todo el tiempo, mientras no estaba en prisión, Akemi pasaba mucho tiempo en su habitación. Por eso, cuando el pitido de los monitores cambió, se puso alerta de inmediato. Un vistazo le indicó que el pitido no era bueno.
Presionó el botón de llamada y corrió a revisar las lecturas. Akemi apenas tuvo oportunidad de mirarlas antes de que Toxic Chainsaw sufriera una convulsión. Eso no estuvo bien. Las convulsiones nunca fueron buenas. Afortunadamente, como Toxic Chainsaw era prisionero, ya estaba inmovilizado. Akemi sabía que no era buena práctica inmovilizar a una persona con convulsiones, pero por la seguridad de las enfermeras, era necesario. «No lo toques», gritó mientras la primera de las enfermeras llegaba corriendo tras recibir su llamada. «¿Qué?», preguntó el hombre. «No lo toques», reiteró Akemi. «Su don es tóxico», explicó. «Entonces, ¿qué se supone que debemos hacer?», preguntó, y Akemi pudo oír que quería saber por qué había pedido ayuda. «Esos guantes», Akemi señaló la pared donde guardaban unos guantes especiales. Por suerte, otra enfermera había entrado y comprendió lo que decía. Fueron directos a los guantes, mientras Akemi se inclinaba sobre Toxic Chainsaw. La sangre salía de borbotones de su boca y estaban tratando sus desechos corporales, pero ella todavía podía olerlos. «¿Qué podemos hacer?», preguntó la enfermera original. «No mucho», reconoció Akemi. «No sabemos qué lo está envenenando». «En este momento, no importa», replicó. Eso era cierto. Ahora mismo, no importaría si le daban el medicamento equivocado, porque las lecturas decían que estaba condenado de todas llenas. El pitido que marcaba el latido de motosierra tóxica dejó de sonar y se convirtió en un tono continuo. «Joder», gruñó Akemi, y se abalanzó sobre su pecho, comprimiéndolo. «Trae el carrito», ordenó mientras continuaba las compresiones. Como ya estaba en camino, el desfibrilador llegó en pocos instantes, junto con un médico. «Guantes», indicó Akemi sin interrumpir su ritmo. El médico rápidamente tomó los guantes y colocó el desfibrilador. La descarga sacudió el cuerpo de Toxic Chainsaw, pero el monitor cardíaco solo mostró el pequeño destello de la electricidad. El hombre agarró algo del carrito y lo estrelló contra el pecho de Toxic Chainsaw. Akemi supuso que fue una descarga de adrenalina, probablemente con otras drogas para fortalecerlo. El médico volvió a golpearlo con las palas. Eran algo arcaicas, y su diseño no había cambiado mucho con los años. Entendió que eran tecnología pre-Kirk. Lo único que realmente había cambiado era el tamaño de la batería. Esta vez, un instante después de la descarga, se oyó un pitido débil en el monitor, seguido de otro y otro. Toxic Chainsaw también parecía más tranquilo, o al menos su cuerpo no estaba tan tenso. El doctor retrocedió un paso cuando Akemi dio un paso adelante. Se quedó paralizada al darse cuenta de que el hombre tenía los ojos abiertos. No parecía entusiasmado con el tubo en la nariz, pero no intentó quitárselo. No podía, ya que estaba atado a la cama. El villano miró a su alrededor y pareció comprender dónde estaba. No resopló ni hizo nada. De hecho, fue una sorpresa que hubiera podido moverse antes. Fuera cual fuese el veneno, y aún no lo habían aislado, a pesar de realizar muchas pruebas, era potente. Cuando Olmec visita a un prisionero, eso eleva su estatus, y nadie quería una toxina desconocida en el mundo. Echó la cabeza hacia atrás y cerró los ojos. El doctor miró a Akemi, pero ella negó con la cabeza. No tenía ni idea de si aquello era un comportamiento normal. «Dile a Scarab que lo siento», susurró Toxic Chainsaw. Akemi no tenía ni idea de quién era. En ese momento no importó, porque en cuanto las palabras salieron de los labios del villano, el monitor cardíaco volvió a estancarse. El doctor intervino, pero Akemi retrocedió. Las enfermeras veían la muerte con frecuencia, y un cuerpo tenía una mirada particular cuando estaba muerto y nada podía hacer para revivirlo. Motosierra tóxica estaba muerto. No importaba cuánta adrenalina u otras drogas le administrara el médico. No importaba cuánta carga le inyectaran en el corazón. No iba a volver. Se apoyó en la pared y suspiró. Ahora que estaba muerto, su castigo había terminado. Y ese veneno, podría haber estado en paz al final, pero no fue una muerte agradable. Ella lo había visto en carne propia. Eso debería dar a sus víctimas algo de consuelo, incluso si en su último momento parecía estar en paz. Pero ahora se preguntaba quién era Scarab. Con un nombre así, debía ser un héroe, o podría ser un villano, pero con suerte sería un héroe. Podrían encontrar un héroe si alguien creía que valía la pena repetir sus palabras. Supuso, probablemente debería decírselo a Olmec. No lo habían despertado. Él se había despertado a sí mismo, y el antiguo héroe número 1 probablemente querría saber qué dijo. Entonces podría decirle a Scarab si ella era una heroína. El médico retrocedió y declaró la muerte de motosierra tóxica.
Akemi regresó a la cama y lo cubrió con la sábana. Era de esperar, pero era más de lo que merecía. Akemi retrocedió de nuevo. Solo esperaba que, cuando las familias de sus víctimas descubrieran su muerte, también encontraran algo de paz. Eso sería justicia. Y era lo único que podían conseguir ahora. Gouman ya no sabía cuánto tiempo había estado solo cuando se abrió la puerta. Se dio cuenta de que estaba en una habitación segura y aislada al darse cuenta de lo silencioso que era. No se oía ningún ruido exterior, y en un lugar como la UA, eso era extraño. Sabía que a la mayoría de la gente le frustraba el silencio, pero a él no. Frustrarse por el silencio era cosa de gente inferior, de quienes se cuestionaban. De quienes dudaban. Él se conoció a sí mismo y el silencio era simplemente silencio. No era desconcertante. De hecho, Gouman ya se echó una siesta. Fue un poco sorprendente cuando la puerta se abrió de golpe, pero logró evitar caerse en la silla. En cambio, levantó la vista y bostezó, bajando los pies de la mesa mientras volvía a mirar a Hisashi y Shouta. Mientras esperaba, intentaba recordar lo poco que sabía sobre la UA, pero lo único que recordaba era lo mucho que desconocía. Sabía que la UA organizaba un festival deportivo cada año, simplemente porque en esos días nadie hablaba de otra cosa. Y las plataformas de streaming no paraban de hablar de ello. Y ese era prácticamente el límite de su conocimiento sobre la UA, salvo por el hecho de que era una de las mejores preparatorias del país. No solo la mejor escuela de héroes. Estaba fuera de su alcance, así que nos molestó en aprender mucho al respecto. ¿Qué persona sin peculiaridad necesitaba saberlo? Miró a Shouta. El hombre todavía parecía cansado. Hisashi lo miró y algo en sus ojos le hizo pensar a Gouman ya que iban a dejar de actuar. Un momento después, su pensamiento se confirma. ¿De dónde sacaste tu don?, preguntó el hombre. Gouman ya pensó en no responder, pero les había contado a los de Tsuke lo sucedido, y Dragón le había pedido que dijera la verdad. Pero, estaba irritado. Estos héroes se creían superiores a él. Sensouji, dijo. Reconocieron el nombre del templo. Shouta en particular parecía molesto. Gouman ya resopló y negó levemente con la cabeza al ver la expresión del hombre. Había tenido la oportunidad de pensar por qué decía estar allí, sin revelar que Dragón prácticamente había corrido la voz. Mira, corría el rumor por la comunidad de que si estabas en Sensouji el día que yo estuve, algo podría. Se suponía que se pasaría de peculiaridades. No parecían convencidos. A Gouman ya no le importó. Era la verdad. No tenía nada mejor que hacer así que me fui. ¿No trabajas?, preguntó Hisashi. Sin peculiaridades, recordó Gouman ya. ¿No estudias? Sin peculiaridades. Algunos de los que no tenían peculiaridades tenían trabajo o estudiaban, muchos no. Él formó parte de eso. A veces conseguía trabajos esporádicos, pero nada importante. Entonces, ¿esperas que creamos que estuviste en Sensouji y que manifestaste espontáneamente un don? Shouta no estaba impresionado con él. Este era el tipo de situación en la que Dragón esperaba que les dijeran la verdad. Sí, ni siquiera los héroes son tan tontos, acercando, sonriéndoles. El tipo al que llaman Dragón me dio el don, dijo Gouman ya, disfrutando de la sorpresa en sus rostros. Y antes de que pregunten, no sé cómo se entró de la comunidad. Kachi lo había organizado y estaba bastante seguro de que Kachi tampoco había hablado con Dragón. Había muchos vínculos. Los héroes no parecían contentos con su franqueza y Gouman ya se preguntó si alguno de ellos tendría un don de detección de la verdad. No lo creía. No parecía un buen don para el trabajo de héroe. Pero sí para un compañero. Entonces, ¿Dragón te dio un don por pura bondad?, preguntó Shouta arrastrando las palabras. Soy un tipo estupendo, afirmó Gouman ya con una sonrisa. Hisashi suspiró teatralmente. No creo que te des cuenta de la situación en la que te encuentras, anunció con seriedad, como si le importara. ¿Cómo?, preguntó Gouman ya. Tenía curiosidad por saber qué dirían. Se había debatido en la comunidad qué significaría tener el don de otra persona. ¿Era robo? ¿Posesión de bienes robados? Nadie lo sabía con certeza, ya que la ley no definía a los dons como algo independiente de sus dueños. Uno de los ancianos había dicho que era posesión de bienes robados, similar al robo de órganos, una característica de la era pre-Kirk. La réplica a ese argumento era que no había forma de demostrar de quién era el don. Podía parecer el mismo, pero existía la posibilidad de que fuera un don diferente. Con un órgano se podía hacer una prueba. Todo era teórico. Ya llegaremos a eso.
¿Te dijo alguna vez Dragón qué don te estaba dando? Preguntó Shouta. Goumon ya lo fulminó con la mirada. No. No podían dar vueltas con el tema. Además, la respuesta a esa pregunta era aburrida. Era no. Dragón nunca dijo de quién era el don. Ni siquiera había confirmado que fuera de Wa. Fue el gordito quien preguntó eso. ¿En qué posición estoy? Preguntó Goumon ya en lugar de responder. Tenía curiosidad por saber si sus especulaciones habían sido acertadas. Estás en posesión de un Kirk robado, fue la simple declaración. Así que así es como iban a jugarlo. Interesante. Si reconocías las peculiaridades como algo independiente de la persona que las tenía al nacer, entonces abrías el tema. ¿Qué peculiaridad? Cuestionó Goumon ya. Esa era su otra defensa. Todo el papeleo, por todas partes, decía que no tenía peculiaridades. Probablemente también había pruebas genéticas que lo demostraban. Sin duda, estos héroes habían visto las imágenes de los atracos. Tendrían que haberlo hecho, pero estaban saltando con sutileza los hechos reales. Bueno, dos podían jugar a ese juego. Tenemos imágenes de ti usando un don en esos atracos. Pequeños explosivos, mintió Goumon ya. Que demuestren lo contrario. Su respuesta pareció irritar a Shouta. Estabas usando, antes de que terminara la frase la puerta se abrió. Goumon ya se alegró de no ser el único sorprendido cuando All-Might apareció. Y no el All-Might en esa forma pequeña y ridícula. Este era el antiguo héroe número 1, All-Might, en todo su esplendor. Se sentía mucho menos seguro. Ya, All-Might saludó hacia al héroe, pero Goumon ya notó su sorpresa. Shouta lo fulminó con la mirada. Presente en Mick, el Aseread, respondió All-Might antes de girar su mirada penetrante hacia Goumon ya. Quería deslizarse en su silla, como si quisiera desaparecer. ¿Cómo lo hizo? No era que su expresión fuera aterradora, pero Goumon ya sintió la necesidad de confesarlo todo. Cuando Dragón te dio el don, ¿no te dijo quién lo envió? Preguntó el ex-héroe número 1. No, señor, no lo hizo, respondió Goumon ya. Algo lo impulsó a responder. Pero lo sospechabas, le sugirió All-Might, aunque de alguna manera no parecía que lo estuviera llevando a una respuesta. El gordo, resopló Goumon ya. No podía llamarlo así allí. Shibou lo sospechaba, pero Dragón nunca lo dijo. All-Might asintió ante su respuesta. De hecho, fue alentador. Desde entonces, ¿sabiste de quién es tu don? Era una pregunta peligrosa, pero ante la fuerza de la presencia que All-Might proyectaba, Goumon ya no pudo callarse. Sí. Un tal Nobasu lo reconoció. Me dijo que pertenecía a Katsuki Bakugou. De hecho, se sintió bien decirlo en voz alta. Como si se quitara un peso del pecho. ¿Nobasu Yumikoto? All-Might le preguntó. Goumon ya asintió. Definitivamente era Nobasu. ¿Y qué pidió Dragón a cambio del don? Esa era otra pregunta peligrosa, pero fácil de responder. De hecho, la respuesta sería una bofetada. Nada. ¿Nada? All-Might dudaba. Nada, repitió Goumon ya, pero sintió la necesidad de añadir más porque Dragón les había pedido algo a cambio. Simplemente no era el tipo de pago que el héroe esperaría. Dragón solo nos pidió que dijéramos la verdad cuando nos interrogaron. Que nos dio las peculiaridades. All-Might asintió. ¿Quiénes somos? Mierda. No debería haber dicho eso. Solo que ahora que los héroes sabían que el don de Bakugou estaba con él, estarían buscando a los demás. Goumon ya suspiró. Un Tenshu, Rakura y Ganika y Shibou Shou. Probablemente se quejarían de que los había delatado, pero si estuvieran aquí, estaba seguro de que lo nombrarían. Solo después de pronunciar los nombres vio la expresión de All-Might. El hombre estaba pensativo y Goumon ya intuyó que reconocía a uno de ellos. ¿Cómo demonios? No era importante. All-Might volvió a mirarlo con esa mirada penetrante. Necesito que respondas la siguiente pregunta con sinceridad, anunció. ¿Puedes contactar con Dragón? Era fácil ver a dónde llevaba esa pregunta. Si lograba contactar con Dragón, tal vez podrían convencerlo de que les devolviera las peculiaridades. No sé cómo contactar con Dragón, les dijo con seriedad. Y me aseguró que no las aceptaría. Los héroes definitivamente no se alegraron de oír eso, y solo después de terminar, Goumon ya se dio cuenta de que, aunque él no supiera cómo contactar con Dragón, uno de los otros sí. Unten era el maldito conductor del villano, así que definitivamente lo sabía. Así que, técnicamente, sí sabía cómo contactar con Dragón. Quizás no lo mencionaría. All-Might lo examinó. Creo que entiendo por qué te dio el don de Katsuki, murmuró. Eres bastante descarado.
Gouman ya le dio una sonrisa burlancia. Pero aún así caerás en los robos de vehículos blindados, le dijo el héroe. Y. No sé cómo irás a prisión con un don que no te pertenece. Olmig le sonrió, pero no era la típica sonrisa. Era una que demostraba absoluta superioridad y algo más que un toque de arrogancia. Pero supongo que lo averiguaremos. La sonrisa heló la sangre de Gouman ya más que cualquier otra cosa y no pudo evitar tragar saliva involuntariamente. Fue un placer hablar contigo, Goumanya, dijo Olmig mientras salía de la habitación. La puerta se cerró. Fue el mismo sonido de antes, pero de alguna manera, esta vez, se sintió permanente. Ted, Ochako. Esta vez no le dijo a su papá que estaba bien, que Mei sabía lo que hacía. Esta vez, Ochako estaba demasiado ocupado simplemente mirándola. Cuando su madre le contó a su padre sobre la oferta de Mei, Ochako conocía a su padre lo suficiente como para saber que solo les estaba siguiendo la corriente. No creía que la oferta fuera real. Ni siquiera creyó que algo estuviera mal cuando su madre le dijo que debía acompañarla. Ochako había conseguido su pasaporte por la vía rápida y se sorprendió al descubrir que sus padres tenían pasaporte. Ochako había visto cómo su padre asintió. Seguía sin creer que fuera real. Y esa creencia se mantuvo hasta que les enviaron los boletos de avión por correo electrónico. En ese momento, Sozonusi empezó a darse cuenta de que algo estaba pasando. Los billetes los ubicaban en los asientos 2A y 2B. Eso era en la parte delantera del avión. Los Uraraka ya no estaban tan desesperados por dinero como antes, pero no malgastaron sus recursos. Esos asientos eran innecesariamente caros. Sozonusi había investigado y descubierto que algunos aviones no tenían primera clase ni clase ejecutiva, y respiró aliviado. Los billetes estaban en la parte delantera del avión, pero alguien había pagado un poco más para asegurarse de poder bajar rápidamente. Esa creencia se mantuvo y hasta que subieron al avión. Entonces, la azafata los dirigió hacia la izquierda. Ochako se quedó tan atónita como su padre cuando salieron por la cortina a una zona lujosamente decorada. Había sillones y pequeños compartimentos, todos perfectamente etiquetados. No era como volar en avión, era más como volar en una habitación. La impresión fue tal que se perdió la charla de seguridad y varias horas de vuelo. En su defensa, su padre se perdió más o pasó el tiempo preocupado. Al final, Ochako eligió una película y disfrutó del almuerzo que le sirvieron los auxiliares. Estaba ahí delicioso. Siempre se oía que la comida de los aviones era terrible, pero esto era fabuloso. Y después de todo lo sucedido, Ochako no iba a negar lo maravilloso que se sentía con la amabilidad de los auxiliares. Sabía que era su trabajo, pero no hablaban mal de ella como los demás estudiantes. Había olvidado que alguien los esperaba en el aeropuerto y, al salir de la zona de recogida de equipaje, vio a alguien con un cartel que decía claramente Uraraka. Ochako recordó que Mei había dicho que tendrían un traductor. Ella no hablaba indonesio, así que, bueno, Ochako no lo había pensado en ese momento, pero tenía sentido. Se preguntó por qué no podían usar Google o algo así, pero Mei dijo que era mejor. El traductor también podría servir de guía. La traductora resultó ser la mujer que estaba junto al hombre con el cartel. El hombre era su conductor y la mujer, Onya, simplemente había desestimado sus objeciones con un gesto. Los habían llevado al hotel. Onya les había hablado durante el viaje, diciéndole a Ochako que el tiempo parecía prometedor para el lanzamiento, que se realizaría esta semana. Y entonces se deshizo en elogios. Fijó la mirada en Ochako y le dijo sin rodeos que si esto funcionaba, muchos países y personas estarían interesados en sus servicios. Antes de que pudiera pensar en una respuesta adecuada, ya habían llegado al hotel. Onya había recorrido el vestíbulo como un rayo y simplemente había recogido los pases de entrada del personal de recepción sin decir palabra. Su chofer llevaba sus maletas y Onya recorrió el lugar como si fuera suyo, conduciéndolos por varios jardines amplios antes de pasarles sus pases a la única puerta del pasillo. Daba aquí. Y fue entonces cuando Onya los dejó diciendo que estaría allí mañana, después del desayuno, alrededor de las 10, o antes solo si el clima era bueno. No lo sé, padre, suspiró Ochako. Ella miraba fijamente la habitación tanto como Sozonusi. Era un error llamarlo habitación. La puerta daba a un patio, con un pasillo cubierto que lo rodeaba. En medio del patio había una piscina ornamental con una fuente. De hecho, Ochako la observó con más atención, no era ornamental. Era una piscina y un spa, pero todo tan bellamente dispuesto que parecía un manantial natural.
Había plantas exuberantes a su alrededor y las hojas verdes creaban un agradable contraste con la calidez de la madera. Al otro lado, a través de la vegetación, Ochako pudo ver un comedor. Las puertas estaban abiertas, lo que lo hacía parecer demasiado lejano. ¿Dijo que esto era para nosotros?, preguntó Sozonushi. Sí, confirmó Ochako. Había otras puertas a lo largo del pasillo, aunque Ochako pudo ver que la mayoría eran correderas. No podía ver el interior de las habitaciones porque había cortinas que estorbaban. Creo que dijo que los dormitorios estaban a la derecha, murmuró Ochako. On ya no había dicho nada parecido, pero si se quedaban allí boquiabiertos, probablemente serían presa fácil de los insectos. Con cuidado, como si temiera que alguien viniera a echarla, dio unos pasos por el pasillo de la derecha. Justo cuando llegaba a la primera puerta corrediza, Ochako vio salir de una de las habitaciones a una mujer vestida con lo que parecía ser el mismo uniforme blanco que había visto a los demás empleados del hotel. Se miraron fijamente un instante antes de que la mujer se acercara apresuradamente. Lo siento, lo hice, se disculpó Ochako. Lo siento mucho, señorita, dijo la mujer en un japonés bastante bueno. No sabía que estaba aquí. Por favor, permítame llevarle su bolso. Y a usted, señor, dijo, haciendo un gesto con la cabeza a Sozonushi. ¿Qué?, dijo Ochako. En recepción me acaban de avisar que estabas aquí, dijo la mujer. Si no, te habría recibido en la puerta, explicó. Pero eso no explicaba nada. ¿Quién eres?, preguntó Sozonushi. Fue un poco grosero, pero Ochako también quería saber. Ay. Lo siento mucho, señor. Soy Intan. Soy su encargada de la habitación, explicó, haciendo una ligera reverencia. Si necesitan algo, solo pídanlo y lo organizaré. En Ruma queremos que su estancia sea lo más cómoda posible. Ochako no tenía idea de qué decir a eso. ¿Te gustaría comer? ¿O quizás debería prepararte un baño?, sugirió Intan. Miró a su padre. Esto la superaba. Sozonushi pareció sorprendido, pero asintió. Creo que la cena primero, logró decir. Después de que se encarguen de sus maletas, respondió Intan. La habitación de la señorita Uraraka está a la izquierda, dijo, señalando una puerta, y su habitación, señor Uraraka, está ahí. Intan añadió mientras señalaba otra puerta. ¿Tendré la comida lista en media hora?, sugirió. Eso estará bien, alcanzó a decir Ochako. Intan asintió y luego se alejó. Papá, y suspiró Ochako. Sozonushi asintió. Comprendía la admiración de su hija. Aún no estaba seguro del trabajo, pero, esperemos que la ventana de lanzamiento llegue pronto, murmuró. Sí, asintió. Una vez que consiguió el satélite, las cosas podrían volver a la normalidad.